En esta ocasión vamos a hablar de los enumeradores, que será una forma de recorrer cualquier estructura dinámica, tanto listas como pilas, colas o diccionarios. En primer lugar, ¿qué haremos para recorrer estructuras dinámicas? Pues la idea es que un enumerador es lo que nos va a permitir recorrerlas desde un extremo hasta el otro, de principio a fin. Una diferencia importante con lo que habíamos hecho hasta ahora es que en las pilas y en las colas, la operación pop o la operación dequeue extraían un dato, eran destructivas. El dato que mirábamos desaparecía. En cambio, cuando usemos enumeradores no ocurrirá eso, podremos recorrer toda la pila o toda la cola y los datos seguirán estando ahí. Otra peculiaridad es que existen otros lenguajes, pero no siempre se llama igual. Por ejemplo, en Java se llama iteradores. Y un último detalle a tener en cuenta es que realmente no lo usaremos mucho, porque una alternativa más sencilla es usar una orden for each. Solo que aprovecharemos también en esta entrega para ver cómo se recorrería con un for each una estructura dinámica. Porque en el caso de las listas, las pilas, las colas es bastante evidente. En el caso de los diccionarios es bastante menos intuitivo de lo que podría parecer en un principio. ¿Cuál va a ser la estructura básica de un enumerador? Pues por una parte, usaremos un tipo que será enumerator y lo obtendremos a partir de la pila, de la cola, de la estructura que sea con getEnumerator. Y habrá dos operaciones especialmente importantes. La primera va a ser moveNext. Ese moveNext devuelve un booleano, es decir, se intenta mover al siguiente dato y devuelve true o false según si ha conseguido moverse o si no ha conseguido moverse porque estábamos ya en el último. En caso de que sea true, lo que haremos entonces es mirar el valor de current. Current sería el dato actual, el dato que hay en esa posición a la que hemos conseguido saltar en caso de que moveNext haya funcionado. Como primer ejemplo real vamos a partir del primer ejercicio que hicimos de pilas. Era una pila en la que habíamos añadido los datos 20, 10, 5 y los habíamos sacado con una orden while. Eso quiere decir que saldrían primero el 5, luego el 10, luego el 20. Vamos a comprobarlo. Pulsamos F5 y vemos 5, 10, 20. Por cierto, recuerda que he pulsado F5 porque estoy en Visual Studio 2019. Si usas una versión más antigua, tendrías que pulsar Control F5 porque si no es fácil que esta ventana se cerrara y no pudieras leerlo. ¿Cuál es la forma alternativa de hacer esto? Pues lo que haríamos es decir, quiero un enumerator que voy a llamar enumerador. Y lo voy a obtener a partir de la pila. Va a ser de la pila, quiero que me des un enumerador. Y entonces lo que haremos es nuevamente un while, mientras que en el enumerador me pueda mover a la siguiente posición. Insisto, ese moveNext intenta moverse a la siguiente posición y devuelve true o false según si lo ha conseguido o no. Y en ese caso yo quería que me escribiera el valor de mi enumerador .current, que sería el siguiente dato que ha salido de la estructura, en este caso de la pila. Para comprobar que realmente los datos no desaparecen, después voy a escribir simplemente el valor de pop, el valor de sacar un dato, que debería ser ese 5 que aparece en último lugar. Puedo eliminar este while de aquí abajo que ya no me hace falta y dejar solo esta estructura. Mientras que consiga moverse al siguiente, quiero que me escriba el dato que en esa posición actual y finalmente voy a intentar sacar un dato a ver si lo hay. Lanzo el programa y tenemos 5, 10, 20 y finalmente otro 5. Si recordamos, los datos habíamos introducido 20, 10, 5, luego 5, 10, 20 son los datos en el orden en el que se recorrerían en la pila, ese detalle es importante, pero no han salido realmente, siguen estando ahí, con lo cual si hago un pop, obtengo ese 5. En una cola se recorrería en su orden natural, desde la cabeza hasta la cola, y en una pila en el orden natural de sacar datos de una pila, desde el último que hemos introducido hacia el primero. ¿Qué cambio habría si fuera una pila con generics, una pila con un tipo base? Vamos a probarlo. Yo pondría, quiero usar system.collections.generic. Me dice ahora, no te dejo usar una pila si no me indicas qué tipo de dato va a tener, con lo cual yo le digo va a ser una pila, en este caso de enteros.
Y veremos que la única diferencia va a ser que entonces diré este enumerador va a recorrer también datos enteros. Eso es todo. Con ese único cambio, con indicar un tipo base también para el numerador, todo va a funcionar igual. De hecho, volvemos a lanzar el programa para comprobarlo. Y tenemos 5, 10, 20 y luego el 5, que sería el primer dato que saldría. Habíamos anticipado que los enumeradores son algo relativamente anticuado. ¿Qué alternativas más modernas? Pues esa alternativa es simplemente un for each. Vamos a comprobarlo. En este mismo programa yo puedo, después de usar el enumerador, poner quiero con un for each. El for each pasa como con console writeLine. Yo ponía cw, dos veces tabulador y me escribía console writeLine. Si pongo for each, igual que si pongo for, que si pongo if, y pulso el tabulador dos veces, me completa un esqueleto. Pues en este esqueleto mi variable va a ser de tipo int, la voy a llamar por ejemplo n, y mi colección se llama pila. Y lo que quiero es que con esos datos que saque de la pila simplemente me los escriba, me escriba el valor de cada n. Pues veremos que este bloque usando el enumerador y este bloque usando el for each se comportan exactamente igual, pero a cambio este es un poco más natural, es más legible, más fácil de entender. Lanzamos el programa y ves que obtenemos 5, 10, 20, 5, 10, 20 y luego 5. El detalle importante es que tanto el for each como el enumerador, como estamos en una pila, sacan los datos en el orden en el que deberían salir de la pila. Es decir, el primer dato que toman es el último dato que se había introducido. Para ver qué ocurre con los diccionarios, vamos a volver también en el tiempo al primer ejemplo que hicimos de sorted list. Era este que añadía un supuesto diccionario de español e inglés varias palabras. Vamos a añadir una o dos más. Por ejemplo, puedo añadir aquí la palabra uno, que sería one, y la palabra 2, que sería two, y vamos a crear su enumerador. Mi enumerador ahora será del tipo dictionary enumerator, un enumerador de diccionario, porque en este caso no me interesará el current, sino que tengo pares clave y valor. Entonces creo ese enumerador, le digo que es igual a de mi diccionario el enumerador, empiezo igual que antes, pongo mientras que mi enumerador me pueda mover a la siguiente posición, pero en este caso en vez de .current voy a escribir la clave que será .key y el valor que será .value. Un console.writeLine, enumerador.key, un espacio en blanco y de mi enumerador el valor. Vamos a comprobar que funciona. Podemos dejar antes un espacio en blanco para que se vea claro dónde termina ese enumerador. Lanzamos el programa y veremos, como peculiaridad interesante, que los datos no aparecen en el mismo orden en el que los habíamos añadido. Pero como es una sorted list, es una lista ordenada, al recorrer con un enumerador, los datos aparecen ordenados por clave. Primero aparece 2, que es el primero alfabéticamente, luego hasta luego hola, luego 1. Esos 4 datos que teníamos aparecen de la A a la Z en orden de diccionario, en orden alfabético. Como curiosidad, ¿qué ocurre si ahora en vez de un sorted list uso una tabla hash? Digo, quiero una hash table y va a ser una hash table. Nada más cambia. Todo va a funcionar tal cual. Pero veremos que los datos no aparecen ordenados. Lanzamos. Y no aparecen ordenados alfabéticamente, y en este caso concreto da la casualidad de que el orden demostrado coincide con el orden en el que lo habíamos introducido, pero no hay ninguna garantía de que sea así. Recuerda que en las tablas hash los datos se guardan según una cierta función de dispersión que nosotros no conocemos. Entonces es muy habitual que los datos no solo no estén ordenados alfabéticamente, sino que tampoco coincidan con el orden en el que los hemos introducido. En este caso casualmente sí, pero insisto, es casualmente. No es algo esperable.
Para terminar, vamos a ver el caso de que sean generics, de que sean estructuras dinámicas que tengan un cierto tipo base. Usaré system.collections.generic. Ya no se llamará hashtable, sino que se llamará dictionary, diccionario. Y en concreto diccionario que tiene como clave un string y como valor un string. Eso mismo es lo que indicaré en el constructor. El enumerador en este caso va a ser mucho más engorroso que antes, porque será un enumerador que recibirá, ni siquiera va a ser un string, sino que será un enumerator, un enumerador aparentemente normal, que lo que recibirá es un par clave valor de string, es decir, un par formado por clave string y valor string. Esta sería la forma de usar un enumerador para un diccionario con tipo, con clave string y con valor string. Y los valores que sacamos, como sí que es un enumerator normal, será current, el valor actual, pero ese valor actual distinguirá entre clave y valor. Tendré un enumerador para pares clave-valor de string y string. El moveNext se comportará como se comportaba siempre, pero de mi current, de mi valor actual que salga el enumerador, me interesará tanto la clave como el valor. Vamos a comprobar que funciona y hacemos la variante usando un for each. Dice que hemos dejado algo por aquí pendiente. Sí, borramos este fragmento de aquí y volvemos a probar. Ahí tenemos. Hola 1, 2, hasta luego. Que insisto, casualmente, pero solo casualmente coincide con el orden de introducción. No tiene por qué ser así. Y finalmente, si queremos hacer esto mismo con un for each, diríamos for each. El dato que salga voy a llamarlo dato. Va a salir de mi diccionario. Y yo podría directamente dejarlo como var. Pero para que se vea el tipo de valor que es, no voy a hacerlo. Ese tipo de dato va a ser un par clave valor de string, como este que teníamos aquí antes. Copio y pego. Ese sería el formato. Voy a sacar pares clave valor de mi diccionario. ¿Qué es lo que escribiría? Se va a aparecer también a esto, solo que no aparecerá ese current. Diría de ese dato me interesa la clave y de ese dato me interesa el valor. Nuevamente es mucho más legible a pesar de esto, a pesar del par clave valor, es mucho más legible este for each que ese enumerador. Vamos a dejar una línea en blanco aquí entre medias para comprobar que los dos se comporten igual. Volvemos a lanzar y verás que efectivamente obtenemos lo mismo dos veces, pero insisto, los enumeradores son algo un poco más arcaico, un poco más en desuso. En la gran mayoría de casos será más natural usar un for each para recorrer tanto una lista como una pila como una cola, como en este caso un diccionario, siempre y cuando lo quiera recorrer de principio a fin. Como ejercicio propuesto, uno sencillito, vamos a dejar de lado un momento los diccionarios y va a ser simplemente una cola. Pedimos al usuario 5 frases, las guardamos en una cola, las mostramos primero con un numerador, luego con un for each y finalmente extraemos con the queue el primer dato para comprobar que sigue estando ahí.